Pues mira, la plataforma arranca al final del verano del año 2010, ¿eh? Se había intentado constituir una empresa mixta con el 49% de capital privado en la ley de acompañamiento del año 2008, de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Hubo un parón porque ya en aquel momento era justamente cuando estaba todo lo privado en crisis, era el momento en que Díaz Ferrán decía que había de hacer un paréntesis en la sociedad de mercado, ¿os acordáis de aquella época? Sí. Y a la vuelta del verano del 2010 había revertido muchas las cosas. Se pasa del debate sobre la quiebra de los mercados financieros, se pasa al debate de la quiebra de lo público, ¿no? Y entonces es cuando empieza a ponerse en la moneda todos los bienes públicos. El Partido Popular empieza a hablar de que quiere retomar el proceso de privatización posibilitado por la ley de acompañamiento del año 2008 y a la vuelta del verano convocamos la primera reunión. Se convocó por parte de ATAC, de la que yo soy miembro, y acudimos 6 personas, otra de las cuales era Enrique. Estábamos diversos colectivos y a partir de ahí colectivos sociales como la Federación de Asociaciones de Vecinos, sindicatos como Comisiones Obreras, CGT, UGT, partidos políticos como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, ECO, asociaciones de vecinos individuales, personas a título individual, colectivos como Iniciativa por una Defensa de los Servicios 100% Públicos. Confluimos en una serie de puntos mínimos, entre los cuales está: no queremos la privatización del agua, queremos luchar activamente para evitar que el proceso de privatización en marcha del canal se materialice, y además respetamos procedimientos democráticos de funcionamiento al interior de la plataforma. Cuando estalla el 15M tenemos una estrecha relación con ellos y a partir de ese momento la plataforma trabaja codo con muchas asambleas del 15M en una cosa que hemos dado a denominar Marea Azul, ¿no? Y unos y otros somos los que hemos venido desde el año 2010, como ya os he dicho, intentando evitar el proceso de privatización que sigue en marcha, que sigue pesando como una losa sobre nosotros, que sufre parones y acelerones. Ahora estamos en una fase de parón que se produjo en el mes de junio del año pasado, cuando intentaron aceleradamente privatizar el canal para cuadrar el presupuesto, el segundo que se hizo el año pasado, y no encontraron compradores que estuvieran dispuestos a pagar el precio. Desde ese momento estamos en una situación de parón temporal en el que no estamos quietos, sino que seguimos haciendo campañas contra la subida del precio del agua, por la transparencia en todo el proceso de gestión del canal de Isabel II, o últimamente contra la toma de una empresa de suministro de aguas en Lanzarote por parte del canal. El canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, un ente público, hasta que ha habido la privatización, era un ente público en el cual gestionaba el ciclo integral del agua. Es decir, es casi, incluso en algunos lugares, colabora o hace casi de confederación hidrográfica. O sea, porque ¿qué hace? Desde la captación de los recursos, bien a través de bombeos de aguas subterráneas, o bien normalmente a través de los presas, a todas las grandes conducciones de agua que van a las estaciones de tratamiento. Hay aproximadamente 14 estaciones de tratamiento, digo por verla. Luego van a los depósitos de las ciudades, y los depósitos hay una distribución a nuestras casas, ¿no? Ahí aproximadamente hay una red de ahora habrá unos 16.000 kilómetros. ¿No? Quiero decir, estamos hablando de lo que es la red de agua de abastecimiento. Luego, pues el agua residual, con otras canalizaciones que van hasta las depuradoras, que hay unos 6.000 kilómetros de agua de colectores, que te van a 150 estaciones depuradoras. O sea, y luego también se cuida un poco del vertido, de las afecciones del dominio público hidráulico, etcétera. Quiero decir que es un gestor no solamente de servicio de agua, sino también un gestor ambiental. Quiero decir que es los dos temas que cubre, fundamentalmente. Además, desde el año 2002, más aproximadamente, cuando empieza a entrar algo, el PSOE empezó a hacer, pero no legalmente. Luego, cuando entra el Partido Popular, saca una ley en el cual cambia, digamos, lo que puede hacer este canal, porque hasta ahora el canal solamente era el ámbito de la Comunidad de Madrid y se dedicaba a eso. Pero empieza a poder formar sociedades anónimas, participar en sociedades anónimas, extenderse fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. Y ahí empieza lo que se llama el lado oscuro del canal, que le llamamos nosotros, que nadie conoce o conoce muy poca gente, y que puede decirse que el canal ya no es el canal es un grupo empresarial canal. Porque tiene, a partir de ahí, yo digo, ahí tiene una parte, digamos, de empresas de otro tipo, que son las generadoras de electricidad debido a los saltos de agua, es monopolísticamente lo tiene en Madrid todo, y forma una empresa que se llama Santillana, por ejemplo, que se dedica a esto, empieza a hablar también a promocionar todo lo que es las telecomunicaciones, sobre todo por cable, que tiene casi un monopolio en Madrid,
y también crea una serie de empresas para eso, y luego empresas que se dedican a dar servicios de depuración y de agua potable, etcétera, que muchas veces digamos que contrata con ellas para hacer cosas del propio canal. Empieza una historia de diversificación de actividades y por otro lado de subcontratación de servicios, que eso da para mucho juego, sobre todo en algunos momentos de corruptelas y todo eso. Estamos hablando que esto es del año 2002. O sea, sí, 2002 es cuando se forma la ley. Reciente. Aunque ya empezaron a crearse empresas 2 años antes, pero estaban alegalmente. Ajá. Y se crea esta empresa. Y lo más importante, que es donde saca bastante dinero el canal, es que a través de Canal Extensia, que es una especie de empresa vehículo, que lo único que sirve es para trasladar y para crear otras empresas, se extiende en Latinoamérica, que ese es el lado más oscuro del canal. Precisamente tiene aproximadamente unas 15 o 16 empresas en Colombia, en Ecuador, en la República Dominicana, en Venezuela, está muy extendida, y ahí pues entonces entra como una multinacional más, depredadora. O sea, quiero decir, ha habido, recuerdo yo que no sé si fue hace unos 3 años, hubo el Tribunal de los Pueblos que se celebró en Madrid, y precisamente ante un tema que llevó a TAC, precisamente también, lo que hace es una serie de problemas que traen los propios colombianos, porque se habla solamente de la zona norte, de la zona atlántica de Colombia, con problemas que han llegado hasta el Tribunal Constitucional colombiano, en el cual hay de todo tipo. Hay desde sobreprecios injustificados, depredación de las comunidades indígenas, afecciones ambientales, depredación de lo que son los líderes sindicales, que si no eliminándoles, pues no echándoles a las empresas, tratar a los trabajadores con la legislación mínima, y hay de todo, hay casos, y le condenan, estaba perfecto Andrés Ibáñez, se llamaba, me parece que era el presidente del Tribunal de los Pueblos, y la condenan precisamente por sus malas prácticas en Latinoamérica. Entonces, bueno, eso es un tema que poca gente conoce, un lado oscuro, y eso es el canal es todo. ¿Y qué problema hay? Que cuando se dice se vende muchas cosas. Se vende todas estas empresas, que además se venden, que la empresa que lo compre puede vender, gestionar, venderlas, hacer lo que quiera con ese patrimonio. Tiene también un patrimonio muy grande de suelos que fueron de alguna manera o expropiados o regalados por el propio Estado y por los propios pueblos donde estaba sentado el canal. Uh-huh. O sea, tiene un territorio muy grande que también la empresa puede hacer con él lo que quiera, porque se lo dan a la nueva empresa que quieren privatizar. Y tercero, todo un montón de inmuebles que además están en sitios muy céntricos de Madrid, sí, y que también eso también se le da a la empresa como patrimonio propio de la empresa, y puede hacer lo que quiera con ella. O sea que cuando hablamos de eso, hablamos también de todo este paquete. Hay una reflexión general aquí de base, ¿no? Y es el capitalismo español, cuando fue Latinoamérica, fue siempre a través de empresas públicas, y había una reflexión que ya en aquel momento se hacía, ¿no? Y es decir, una empresa que es pública y que proporciona un servicio, digamos, moderadamente satisfactorio o razonablemente satisfactorio en un determinado país, ¿cómo se comporta cuando se convierte en un sujeto económico ordinario fuera de sus territorios, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente yo creo que la reflexión de los sectores de la izquierda, que venimos mucho tiempo trabajando sobre estos temas, es que fuera de su ámbito de trabajo es una empresa privada como cualquier otra, que se rige por la misma lógica del beneficio y que intenta maximizar los beneficios, ¿no? Y nosotros lo hemos planteado cuando hemos tenido oportunidad de reflexionar un poco más en profundidad, porque habitualmente nosotros nos dirigimos a la gente buscando concitar el máximo de simpatías por un suministro público del agua, y entonces solemos hablar principalmente de los aspectos más positivos del canal de Isabel II y su gestión anterior, ¿no? Pero cuando el tiempo lo permite o los colectivos son suficientemente críticos, nos adentramos en este tipo de reflexiones, ¿no? Y es bastante unánime dentro de los miembros de la plataforma el hecho de que una empresa pública tiene que ser empresa pública en el territorio en el que está sentada. Fuera de él es un comportamiento absolutamente igual que las demás, ¿no? Y es una crítica que es necesario. Por ejemplo, si no me falla la memoria, los últimos presupuestos del canal, en torno a 30 millones de euros de beneficios vienen de Canal Extensia, ¿no? Y nosotros hemos planteado reiteradamente que ese es un dinero que no es nuestro, ¿no? Porque en realidad se obtiene manchado de sangre, ¿no? Uh-huh. de muchos países de otras latitudes. Que los últimos 10 años, 8 años aproximadamente, hay una media de unos entre 120 y 150 millones de euros anuales de beneficio. Que no es poco. Que se ha empleado además en cosas, ya el empleo ha sido raro, ¿no? En los teatros del canal, en hacer una línea de metro, en el parque que hay en Chamberí con el campo de golf, o sea, cosas esotéricas muchas veces, pero eran beneficios.
Yo creo que ahí hay otra reflexión importante, y es decir, ¿cuál es el precio justo del agua? Yo creo que el precio justo es el que asegura la restitución del recurso al nivel de calidad que tiene antes de que el usuario haga uso de ella, que asegura una captación razonable con un nivel de calidad de suministro importante y que asegura la reposición de las infraestructuras básicas. No tiene, en mi opinión, yo creo que Enrique lo comparte, no tiene sentido la noción de beneficio. Es decir, desde luego. El sentido, ¿por qué hay que pagar para tener un margen de beneficio de 100 y pico millones de euros, ¿no? De hecho, el canal, en la fase actual, en la que es todavía una empresa configurada como sociedad anónima, pero con capital 100% público, aproximadamente el 80% de la comunidad y aproximadamente el 20% de los ayuntamientos que han firmado convenios con el canal, se está utilizando para ordeñar el agua y cuadrar las cuentas de ayuntamientos y de comunidad autónoma, ¿no? Y nosotros a esto no le encontramos sentido. Nosotros encontramos sentido a lo que ha sido la gestión histórica del canal de Isabel II. Es decir, obtención de recursos suficientes para asegurar calidad del recurso, para asegurar cantidad, que en una climatología como es la madrileña es una cosa muy importante, una gestión razonable, pero no tiene sentido el beneficio, ¿no? ¿Y por qué se vende la joya a la corona? Que es como decíamos nosotros. ¿Cómo es posible que eso que da, esos beneficios que nosotros no compartimos, pero lo da, y funciona razonablemente bien en Madrid, ha funcionado desde el punto de vista de por ejemplo, de gestionar la demanda, de ahorros de agua, ha funcionado cuando era público y estaba en el entorno de Madrid sobre eso? ¿Por qué se vende? Entonces ahí te diría primero sus razones. Las razones que dicen es que se necesita un dinero para financiar una serie de obras, debidas para asegurar las cantidades de agua futuro, y por otro lado para aplicar las directivas marco que hay en la Unión Europea, aplicarlas. Y nosotros tenemos que decir que por los estudios que se han hecho, muchas de las organizaciones que están en la plataforma, eso es mentira. O sea, ¿por qué? Primero porque lo que es asegurar la demanda querían hacer dos presas, esas han sido muy estudiadas, no sé si después queréis hablamos más de ello, muy estudiadas por Ecologistas en Acción y por incluso la propia Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuando preguntamos, pues nos dicen, no, pero si eso no puede ser. O sea, ahora mismo tenemos unos 6 millones y pico de habitantes y ellos preveían en su plan de que iba a haber 9 millones de habitantes. Claro, estaban hablando del Gran Madrid ese colosal, viene la crisis y hasta el Instituto Nacional de Estadística o cualquier fuente que consultes, lo que estás viendo es que al revés, hay una regresión ya de hasta el 2022 o cosas así, que es cuando ellos hacían la proyección, va a haber menos personas en Madrid que la que hay, y menos promociones inmobiliarias, que nos pensaban en 1,2 millones de nuevas casas. Eso es absurdo, y se demuestra que tenemos para bastante tiempo para que se sature la posibilidad de agua que tiene la Madrid. Eso no lo ha confirmado la propia Confederación Hidrográfica. Eso por un lado, pero además es que con campañas de ahorro, como se ha venido haciendo, incluso se puede llegar a tener que utilizar menos recursos que existe ahora. Y por otro lado, la directiva Marco y su aplicación, bueno, pues eso también se ha visto que era otra mentira, porque eso es parte de unos planes que vienen de Europa también y están asumidos por la propia administración española, estatal, en el cual hay una serie de modos de financiación que no los han contado. Ellos no han querido en ningún momento negociar con la anterior administración española para llegar esas financiaciones que te aseguraban que las podías hacer. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que te estás preguntando? Pues mira, desde la plataforma tenemos una idea que es, primero, hay una cuestión ideológica, que es que todo se tiene que privatizar, la sanidad, la educación, y esto le toca al agua. Pues segundo, porque es un gran negocio. Es que, como has visto esto significa que es la mayor empresa de Madrid ahora mismo y la que tiene mayores beneficios. Y además, unos beneficios que no son, que no tienen posibilidad de fracasar, porque es un mercado cautivo donde aquí tenemos una tasa ya de pago del 90 y tantos %, que eso no tiene ninguna empresa, y con unos beneficios asegurados. Y aún así, si estuviera mal, como recoge ahora el contrato programa que hay, que después si queréis hablamos de eso, pues si hubiera algún problema de financiación, existe una cláusula que tiene que haber una financiación siempre equitativa, y en ese caso lo que harían es pues alterar la tarifa, a subir la tarifa. Es decir, que el problema yo creo que es que el otro día, mira, hicimos un estudio precisamente sobre lo que denominamos la puerta giratoria. El canal tiene una puerta giratoria donde lo privado entra, la gente privada entra,
hace lo que tiene que hacer ahí y después se va otra vez a un banco, a una empresa. Quiere decir, lo que pasa es que hay un gobierno con el señor González a la cabeza que lo que quiere hacer también es negocio con el canal, negocio privado, porque tiene claramente que él acabará en lo privado y que es lo privado lo que al final tiene que sacar esos negocios para también él, pues, incrementar su propio negocio. El asunto que hay es, digamos que hay actividades más cercanas y lo que es menos conflictivo. Él ha puesto los dos ejemplos que ha dicho antes, hidroeléctrica de Santillana. Pues claro, es que en ese caso tú tienes el agua, el recurso está ahí, simplemente es un aprovechamiento no consultivo, perfectamente compatible con el uso del agua. Digamos que eso va de suyo, ¿no? Es bastante razonable y sería un área de expansión, pero las telecomunicaciones... Ahí me voy. ¿Qué sentido tiene? Esto pasó, es la historia del capitalismo español, o sea, es la historia de Repsol, si recuerdas un poco, es la historia de Argentania, es la historia de Endesa. Es que el capitalismo español funciona de esta manera. No es un capitalismo de capitalistas, es un capitalismo que viene de un régimen autárquico en el que el sector público es muy importante y que poco a poco va autonomizándose, va entrando en nuevas áreas de negocio y va convirtiéndose progresivamente en más privado, ¿no? Entonces ocurrió también en otros ámbitos, ¿no? Cuando las eléctricas empezaron a trabajar con la fibra óptica o las telecomunicaciones, que algunos de los negocios les salieron francamente mal y desde luego existe el riesgo eso de la transferencia de rentas de servicios públicos que son básicos a áreas de negocio puras y duras que no tiene ningún sentido que estén relacionadas con ella. Eso es una de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo históricamente. Y viceversa. El hecho de que inversores nefastos hagan malos negocios repercuta en el bien público. Vale esa reflexión, vale pensarlo de la otra manera. Esa que me parece más peligrosa aún todavía. Yo, creo que las actividades, ya he dicho, las actividades que son colaterales o que tienen que ver, decía, ¿por qué el cable? Pues porque tú eres el que hace las tuberías y en ese momento cuando hace la zanja puede meter lo que quieras. Esa es la y entonces le sacas un dinero, no debería ser, pero es un negocio seguro también, por decir, si es lo mismo, no hay otro gasto, porque lo que más gasta en el cable es precisamente hacer la zanja, a donde tiras el cable. Y los otros, el tema de salir afuera, que no solamente es en Latinoamérica, en España tiene dos, o tuvo, porque uno ahora ya no la han sacado de él, que era Cáceres, que tuvo una experiencia, y ahora está en Alcalá de Henares, en UTE, en Unión Temporal de Empresas, con, no me acuerdo si era SAFI y era Acciona. Bueno, está con dos empresas, como una más metida ahí, y ahí está ya empezando a haber un follón porque el pueblo está viendo que han subido ya las tarifas, cosa que era de una manera desproporcionada. Y está empezando a haber ya un movimiento en Alcalá de Henares, pero se ha metido también ahí. El problema es que o se levanta el pueblo, que en Latinoamérica puede ocurrir, o sea, quiere decir que está en un sitio peligroso, ese es el peligro, o el negocio es seguro, porque yo he dicho antes que el negocio del agua es seguro, no tiene problemas, a no ser que la población se niegue a pagar. Ahí tienes un riesgo que algunas multinacionales han ido, o las han echado, quiero decir, pero algunas han ido también del negocio en Latinoamérica, porque que eso es imposible. Claro, el problema es que cerraría y se largaría. Y a lo mejor es verdad, si hay algún tipo de, digamos, de problema económico que tenga que hacer, pues lo tendría que tirar de lo que aquí gana, del dinero del canal. Pues mira, en el 2008, acordaos que es que, lo he dicho yo antes, era el momento en que la derecha estaba muy acomplejada, hasta Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo, ¿no? Y sin embargo, los neoliberales, todos funcionarios de la administración pública, por cierto, Esperanza Aguirre o Ignacio González son funcionarios, hablaban sin embargo de ser una especie de aldea gala neoliberal aquí en este país, ¿no? Y entonces es cuando hablan del proceso de privatización y aprueban la ley de acompañamiento con 2 artículos que posibilitan la privatización del canal. A partir de ese momento hay un primer periodo de dudas porque no hay capital financiero dispuesto a adquirir aguas, las aguas de aquí de Madrid, el canal de Isabel II, y entonces hay un parón, una fase inicial de movilización que fundamentalmente es de trabajadores del canal de Isabel II. Ellos se dan cuenta de que sus condiciones laborales se van a ver afectadas, la ciudadanía no percibe el problema tan grave, están en fase de shock por la fase inicial de la crisis y ellos sí que se mueven un poco. Después está el surgimiento de la plataforma que ya te he comentado, que es después del verano del 2010, cuando se vuelve a retomar el proceso de privatización.
Y hay una primera etapa en que la plataforma impulsa movilizaciones fundamentalmente, por así decirlas, institucionales. Es decir, hacemos, por ejemplo, una iniciativa legislativa municipal, que es un intento que existe, es un breve hueco que existe en la legislación de la comunidad, de manera que si al menos 3 ayuntamientos con 50.000 electores plantean un texto de ley a la Asamblea Regional, esta tiene la obligación de discutirla. Es como una iniciativa legislativa popular, pero en lugar de popular es a través de los ayuntamientos. Nosotros conseguimos 8 ayuntamientos y conseguimos más de 600.000 electores que respaldaran este tipo de iniciativa. Hicimos también muchas charlas de divulgación. Yo creo que ahí sí que nos batimos el cobre. Llevamos dadas más de 300 charlas desde el inicio de esta plataforma y no nos ha importado contar con un público. Hemos tenido de todo, ¿no? Desde una asamblea muy agradable con trabajadores de Telemadrid, en el que probablemente habría 4.000 personas escuchándonos en los 3 minutos que nos dejaron hablar del proceso de privatización, hasta charlas en asociaciones de vecinos con 4 o 6 personas que, sin embargo, han resultado muy dinámicas. Hemos movido mucho el patio en ese tema y hicimos recogidas de firmas también. Y luego ya es cuando emerge el 15M, empezamos a trabajar con el 15M desde la fase inicial, como ha descrito Enrique, con los botijos, con presencia en cada una de las asambleas, seguimos con las charlas en cada uno de los sitios, hicimos una recogida de firmas de aproximadamente 50.000 firmas en relativamente poco tiempo, pidiendo no a la privatización del canal, y después dimos el salto a lo que ha sido quizá la acción más exitosa. Hicimos una manifestación de 10.000 personas, y la acción más exitosa de la plataforma, que es cuando hicimos la consulta social sobre el agua, en marzo del año pasado, del año 2011, ¿no? En el que conseguimos movilizar 342 mesas y conseguimos que se acercaran a votar durante un solo día en la Comunidad de Madrid 178.000 personas, ¿no? Conseguimos una participación muy significativa y después hemos seguido con distintas acciones que siempre tienen como objetivo detener el proceso de privatización. Y ahora tenemos una cierta dificultad porque cuando el tema deja de estar en rabiosa actualidad, es necesario mantener la llama, y ya la gente está pendiente de muchas otras cosas, o sea, la marea verde, la marea de la sanidad y estas otras mareas, digamos, que han desplazado en la centralidad que en algún momento nosotros ocupamos temporalmente. No nos preocupa especialmente eso, pero sí que nos preocupa mantener la llama, porque efectivamente nosotros estamos convencidos de que en cuanto las condiciones estén dadas, ellos intentarán privatizar, ¿no? Entonces, ahora recientemente las últimas campañas que hemos hecho han sido una campaña contra la subida del precio del agua en el año 2012, que fue una subida tramposa, que no se declaró, que se dijo que era una subida comparable al IPC y que no es cierto. Un nuevo sistema de facturación significa que para más del 50% de los usuarios de agua en Madrid la subida fue muy superior, y probablemente si vosotros tenéis una factura lo podéis comprobar, que os ha subido en torno a un 20 o un 25% sin ninguna dificultad. Hemos estado también ahora hablando con una campaña que decimos de transparencia, en el que estamos insistiendo en que queremos conocer todos los datos básicos del proceso de privatización del canal, es decir, el contrato programa, los planes de inversión, la cifra de negocios, las previsiones de negocio. Vamos a desarrollar una subcampaña en relación con lo que va a contar probablemente Enrique, que es la toma de aguas de Lanzarote, que ha intentado recientemente el canal de Isabel II. Ahora estamos participando junto con otras iniciativas en la Iniciativa Ciudadana Europea. Como veis, siempre intentamos ligar agua y democracia. Nos gustó muchísimo una consigna de los Movimiento Ciudadano por el Agua en Italia, que es muy interesante y que, si os apetece, podemos hablar posteriormente de él, pero que ellos decían: se escribe agua, se lee democracia, ¿no? Nosotros agua y democracia lo hemos utilizado siempre, ensamblándolos, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa ciudadana europea parecida también a la que ha desarrollado la PA, pero con un espacio europeo, en el que pedimos que se desarrolle una directiva comunitaria en el que el agua sea un derecho humano, reconocida como derecho humano, y que por tanto no sea susceptible de comercialización con criterios pues como están al uso, ¿no? Y esta es la larga experiencia de lucha con distintas fases, ¿no? En momentos hemos tenido reuniones de activistas que probablemente pues hemos llegado a tener 90, 100 continuamente, a situaciones como la actual, en la que estamos juntando unos 50, 60 personas en distintos sitios, pero que tenemos muy claro que no vamos a bajar la antorcha hasta que no acabe el riesgo, ¿no? Ahora mismo el nuevo modelo que llaman ellos de gestión es una cosa que se llama Canal de Isabel II, digo, porque oirán que existe, que es el ente público capítulo disminuido, que tiene unos 23 trabajadores, por decirte, y que teóricamente es el que supervigilaría o vigilaría todas las cosas que hiciera la sociedad anónima. Tiene una capacidad de planificación, como luego podemos hablar más de esto, pero es un ente vigilante, digamos, pero sin personal. O sea, que sin capacidades técnicas. No tiene, pero teóricamente es el que debería vigilar. Y que sería la más administración, es un ente público, directamente la administración. Y después una sociedad anónima, que sí es la que tiene
el 99% de todo lo que tenía el canal Isabel II, la capacidad de gestión, todas las capacidades técnicas y todo el personal cualificado. Esa sería el modelo que ahora tratan de poner. Entonces, claro, ¿cuál es cualitativamente, digamos, el cambio? El cambio es que constituyen una sociedad anónima con todo lo que era el canal y la llaman canal Isabel II Gestión. Vamos a llamar a partir de ahora Canal Gestión, Sociedad Anónima. Y eso es muy importante, porque el hecho de que sea una sociedad anónima implica una serie de problemas que hemos ido viendo ahora y que es lo que estamos denunciando. Hay un problema de opacidad. Absolutamente, porque basándose en que es sociedad anónima, no tienen por qué dar ninguna explicación de lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, las actas que antes eran públicas de los consejos de administración, ahora no son públicas. No sabemos absolutamente ninguna actuación de a dónde están dedicando los dineros, qué circuitos económicos están, los circuitos de financiación, si se están reponiendo las tuberías. No sabemos nada, porque es sociedad anónima. Eso es importantísimo y es una de las partes de las denuncias que estamos diciendo en esta campaña de transparencia. Aparte de esto, claro, esta sociedad anónima no depende ya de las directrices de la administración para tener que hacer tal renovación de tuberías o tal gestión. No, depende del Consejo de Administración. Y esto es en base a la Ley 2002, entiendo. No, esto es en base a la ley de 2008 que permitía la privatización. Está en base a eso. Bien. Claro, entonces tienes esa empresa ahora mismo, ya ni tan siquiera los consejeros de la propia Administración de Madrid conocen lo que está pasando ahí. Lo conoce solo Ignacio González y el señor Victoria, que es el presidente, que es además el consejero de la presidencia y que está de presidente de esa sociedad. Y además esa sociedad, como se eligen a dedo las personas de la administración, pues son todos absolutamente confianza del PP. Con lo cual se ha formado ahí una costra, quiero decir, una sociedad impenetrable que está preparando la privatización sin que sepamos los movimientos que hay. Esa es importante, hasta tal punto que hace 15 días van a Lanzarote a comprar en Alsa y nadie se entera. Y los diputados, que si habéis leído la prensa, se enteran porque hay un periódico de Canarias que dice que el canal está comprando en Alsa. O sea, ese es un problema grave de lo que está ocurriendo. Se están iniciando las propias formas de la privatización, las fórmulas de la privatización con una empresa pública 100%, pero tal como está siendo gestionada es como si fuera una empresa ya privada. Faltaría el cambio de titularidad. Faltaría vender las acciones y ya está. Claro, eso tiene. Yo voy a poner primero una reflexión sobre esto y luego un contrapunto un poco más optimista que lo que ha dicho Enrique, ¿no? Que tiene su importancia el beneficio que dijimos e intentamos establecer al principio que no debería producirse en la gestión del agua, hacia dónde va. No es lo mismo que vaya a manos de accionistas privadas que vaya, por ejemplo, para cuadrar las cuentas de la comunidad autónoma. No es su destino razonable, pero es menos grave que vaya a manos de 4 personas, ¿no? Y luego el contrapunto un poco más optimista es el que efectivamente hay todo un proceso de intento de privatización del agua en toda la Unión Europea. Frente a esto estamos ahora con la campaña de la Iniciativa Ciudadana Europea para que el agua sea considerada un servicio público. Es nuestra respuesta a esa. Pero lo que hay es puestos en almoneda, sobre todo en todos los países del sur de Europa, un montón de empresas públicas de suministro de agua. Y algunas, muchas, casi todas, por decirlo mejor, son mucho más fáciles de digerir. Es decir, no es lo mismo adquirir las aguas de Jerez de la Frontera, que es uno de los casos que recientemente han estado en discusión, o de Huelva, que adquirir las aguas de Madrid. La empresa que quiera entrar tiene un margen de beneficio mucho más grande, pero al mismo tiempo tiene que tener una disponibilidad de capital para entrar significativamente más grande. Y esto también a nosotros nos ha dado un cierto balón de oxígeno, ¿no? Porque han ido a comprar lo que es más barato, lo que se regala. La oposición pública, ¿qué función tiene? Pues tiene la función de que efectivamente para los futuros inversores sea algo que se vea con cierta cautela, ¿no? Y cuando se trata de una cifra de negocio tan grande, pues nos da ciertas expectativas. Es decir, que paradójicamente en una situación de gran tensión social sobre el agua, con muchos intentos de privatización, con directivas de la Unión Europea a los países intervenidos o cuasi intervenidos, como sería el nuestro, ¿no? Con directivas de que efectivamente tienen que privatizar el agua pública, las primeras privatizaciones se van a producir sobre todo en empresas de tamaño menor que el canal, y eso nos da un cierto margen de actuación que estamos intentando aprovechar, ¿no? Yo soy un poco más optimista. Empezamos esta lucha, Enrique y yo estamos desde el principio,
justamente con una perspectiva de, bueno, es una lucha justa como tantas otras, pero probablemente la perderemos. Yo ahora mismo, después de 2 años de pelea, de cómo están produciéndose las cosas y viendo la evolución, soy mucho más optimista que cuando empezamos. O sea, creo que hemos avanzado mucho en las probabilidades que tenemos de que el canal sea trasladado a futuras generaciones como una empresa pública con un servicio eficiente, ¿no? Menos mal, un poco de aire. Como veis, Menos mal. es que somos como Pili y Mili. Yo, bueno, claro, lógicamente a nosotros en todas las actividades hemos tratado de ligar a la mayor gente de la población, hemos utilizado todos los cauces posibles. Hemos hablado desde la universidad a asociaciones profesionales, a todo tipo de personas que pueden colaborar, y la verdad es que la actitud ha sido siempre buena. Yo, con respecto, por ejemplo, a esta actividad que hicimos de la recogida de firmas, hay que pensar una cosa, conseguimos alrededor de 2.500 activistas para una actividad, porque hemos hecho el número de mesas, multiplica por unas 10 personas que se ocupaban de esa mesa y de todo lo que fue la construcción, el llamamiento a las personas, la propaganda, etcétera. Eso para nosotros creo que fue una de las cosas que más valoramos. Es decir, estás creando ya un fermento que puede llegar a la ciudadanía. Y yo quería hacer, con respecto al proceso que está diciendo, quería hacer resaltar una cosa. Desde el primer momento, el proceso ha sido oscuro, antidemocrático, y eso deslegitima de alguna manera este tipo de actividad que nos ha puesto. ¿Por qué? Primero, porque no venía en ningún programa electoral cuando se hace, en ninguno. O sea, fue un golpe de mano. En segundo lugar, porque ni se discutió en el Parlamento madrileño. No se discutió, se mete en una ley de acompañamiento que hay otras 40 actividades y en el cual no puede ni discusión. No hay ninguna información sobre todo el proceso, ni en el Parlamento, ni a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias de abastecimiento y saneamiento, ni al ciudadano, por supuesto. No hay nada. Y según vas avanzando, los estudios que se van haciendo, incluso el estudio de por qué se privatiza, que eso es obligatorio, no ha aparecido por ningún lado. Es que nos tememos que no se ha hecho ningún estudio. Y luego estudios de financiación, de cómo se va a hacer, los estudios jurídicos, también, que sabemos que existen, tampoco se han hecho. Y cuando llegamos ahora, y si queréis después lo hablamos, llegamos al momento en que ellos piensan que no hay dinero para privatizar, no hay empresarios que arriesguen, pero sin embargo privatizan de alguna manera el canal Isabel II, haciéndola una sociedad anónima, que eso ahora, si queréis, hablamos, porque eso es un salto cualitativo y también de una manera oscura. Ahí quería... Bueno, si te importa, sí. no te importa reflexionar sobre una cosa, sobre la consulta social que hemos dicho, ¿no? Y es, las ideas nunca son nuevas. Esto ya lo habíamos hecho antes. Yo me acuerdo de haberlo hecho con la RECADE, la Red para la Condonación de la Deuda Externa, coincidiendo con unas elecciones. Entonces la idea fue, acordaos, el que tenga suficiente memoria y haya estado en movimientos sociales bastante tiempo, como coincidiendo con unas elecciones municipales y autonómicas, una serie de colectivos sociales desafiaron el orden establecido y pusieron mesas cerca de las mesas electorales. Copiamos la idea, ¿no? Y nosotros la desarrollamos con cierta fortuna. Estamos muy cerca de repetir la misma idea. En la sanidad, en la primera semana desde el día 5 del mes de mayo hasta 5 días posteriores, parece que va a haber otra consulta. Y a nosotros esta continuidad en las luchas, esta transferencia, tomar de otros movimientos sociales y trasladar a otros la experiencia, nos parece extremadamente gratificante, ¿no? Oye, os quisiera hablar es una anécdota, pero muy interesante, es cómo desde el principio hemos sintonizado el 15M y la plataforma. Y fue de una manera, ayudó mucho, de una manera muy ingeniosa. Nosotros, cuando aparece el 15M, al segundo día, del 15 al 16, pensamos en que era necesario una colaboración entre plataformas y el 15M, y compramos 20 botijos. ¿Habéis visto? La plaza 18, ¿te acuerdas, Enrique? Se rompieron dos en el camino. Vale. Dos que ponía Plataforma contra la Privacidad del Canal, Agua Pública. Y llamamos a la gente de organización del 15M y le dijimos, oye, ¿nos podéis ayudar? Traemos botijos, porque esos botijos hacía un calor, bueno, vosotros sabéis, lo sabéis bien, y empezamos, con 20 botijos. Y vimos que esos botijos empezaban a repartirse por todos sitios, la gente bebía, vosotros los beberíais, me imagino, de esos botijos, y al final esos botijos empiezan a aparecer en las plazas, y al final convocamos a las plazas y hicimos el tema de la marea azul, pero de la manera más natural, y a pesar de que no hay que
decir que ha habido tensiones, porque cuando una plataforma clásica, digamos de alguna manera, se junta con un movimiento tan novedoso, pero no ha habido muchísimas tensiones, ¿no? Ha habido algunas veces puntualmente y se ha conseguido hacer un trabajo magnífico.